Hoy quiero contarles una historia trágica que en 2018 sacudió a toda Rusia. Es la historia de cómo dos personas inteligentes y talentosas, con un enorme futuro por delante, llegaron a un punto del que ya no había salida. El 22 de enero de 2018, en un apartamento alquilado en la calle Kazakova, en el centro de Moscú, la policía encontró dos cuerpos. Artyom y Tania tenían apenas 19 años. Las circunstancias de esta terrible tragedia siguen generando debates hasta el día de hoy. Sin exagerar, millones de personas comenzaron a discutir esta historia, intentando entender lo ocurrido. Y había mucho que analizar. El asesino llevaba un diario bastante detallado en el que describía todo lo que sucedía con su estado mental, incluyendo detalles minuciosos de su espantoso crimen. Después de asesinar a su amada, Artyom dejó una nota que terminó siendo de dominio público. Y esa nota póstuma hizo que muchos empezaran a ver al asesino como una víctima. En las redes sociales se crearon cientos de grupos y públicos donde la gente analizaba los materiales del caso. Algunos incluso se obsesionaron con esta historia. Unos lloraban a la víctima. Otros justificaban a quien la mató. Lo que asusta es la idea de que la muerte de estos jóvenes quizá pudo haberse evitado. Hubo demasiadas señales y advertencias a las que simplemente nadie prestó atención. O no quiso prestarla. Para mí es importante contar esta historia por dos razones. En primer lugar, muchos de ustedes quizá han pasado por estados similares a los que vivieron estos jóvenes que apenas comenzaban a vivir. Esta historia es un ejemplo claro de hasta dónde puede llevar la obsesión por una persona y de lo que puede ocurrir con el objeto de su adoración cuando se ignoran sistemáticamente las señales de simpatía. En segundo lugar, tengo la esperanza de que esta historia ayude a reconocer y prevenir tragedias similares. Así que empecemos desde el principio. Tania Strakova nació en diciembre del 1998 en Korolyov. Más tarde la familia se mudó a una pequeña ciudad en las afueras de Moscú. Tania era hija única, sus padres la adoraban. Después del 9º grado aprobó todos los exámenes y terminó la escuela de forma anticipada con medalla de oro. Normalmente, en las escuelas rusas se estudian 11 cursos. Inmediatamente ingresó en la Escuela Superior de Economía, una de las mejores instituciones educativas de Rusia, en la Facultad de Comunicación, Medios y Diseño. Para enero de 2018 ya estaba en tercer año y tenía solo 19 años. Ya después de la tragedia, una compañera contó a los periodistas que Tania era muy inteligente. Muy sociable, amable, incluso altruista. Tania viajaba mucho: París, Portugal, San Petersburgo. Iba a conciertos, salía de fiesta, conocía gente. Se dedicaba al dibujo técnico y al arte. Estudiaba checo, soñaba con mudarse a Praga y estudiar arquitectura. Una auténtica humanista. En algún momento registró un matrimonio ficticio con un tatuador de San Petersburgo. No vivían juntos, nadie explicó realmente para qué fue necesario. Desde fuera todo parecía perfecto. Una chica hermosa, inteligente y activa, con muchos planes. Pero en 2017 Tania abrió un diario privado en redes sociales. Y allí escribía algo muy distinto: desde hace varios años la vida me parece insoportable. Depresión, melancolía, sensación de falta de sentido. Muy pocos lo sabían. Artyom Iskakov nació en mayo del 1998 en Moscú. Y su historia era muy diferente a la de Tania. Su familia vivía en un apartamento de 4 habitaciones en Semlianoy Val, en pleno centro de Moscú. Sus padres trabajaban en el sector bancario. Una familia acomodada, culta y con varios hijos. Artyom tenía un hermano mayor, Timur, y una hermana menor, Lia. Era el hijo del medio. Su madre publicaba fotos de los hijos en redes sociales, se notaba que estaba orgullosa de ellos. Más tarde, conocidos dijeron a los periodistas: una familia ejemplar. Los padres hicieron todo para criar a sus hijos dignamente. Artyom también terminó la escuela de forma anticipada. Pero, a diferencia de Tania, tenía una mayor inclinación por las ciencias exactas. Participaba en olimpiadas de informática, se inclinaba por las ciencias exactas. Ingresó en la Universidad Técnica Bauman, en la Facultad de Informática y Sistemas de Control. Paralelamente consiguió trabajo como programador, escribía en Java y ganaba unos 80.000 al mes. Con 19 años. Más tarde sus compañeros recordaban: un chico bueno y amable. Le gustaba la música, escribía poesía. Sabía sentir bien a los demás, así decían quienes lo conocían. Pero también había otra visión. Un amigo contó a los periodistas que no había llegado a formarse como personalidad y que había empezado a vivir de manera independiente demasiado pronto. En el último año antes de la tragedia, Artyom cambió. Empezó a beber mucho, probó drogas blandas. Casi dejó de aparecer por la universidad. Se apuntó con un psiquiatra y comenzó a tomar antidepresivos. Algo dentro de él se estaba rompiendo, pero por fuera era casi imperceptible.
Dos estudiantes de mundos distintos. Ella, de una familia común de las afueras de Moscú, donde ni siquiera había dinero suficiente para reparar una habitación. Él, de una familia acomodada de Moscú con un apartamento en el centro. Ambos terminaron la escuela de forma anticipada. Ambos tenían 19 años. Ambos tenían muchos planes: Praga, carrera, futuro. Artyom y Tania se cruzaron por primera vez en el verano de 2015, de pasada, sin nada especial. El verdadero conocimiento ocurrió en octubre, en un club nocturno. En su diario, Artyom describió esa noche así: estaba en una fiesta, dando vueltas buscando chicas. Todas me ignoraban. Me topé con Tania. Dijo que le habían robado la cartera y el teléfono, me pidió que la ayudara a buscarlos. La mandé al diablo, lol. Más cerca del amanecer la volví a ver. Me acerqué y le solté: ¿nos besamos? Y nos besamos. Oh, cómo besaba. Nunca olvidaré el sabor a Orbit infantil en sus labios. Esperamos a que terminara la fiesta, nos sentamos en el McDonald's, volvimos a besarnos, fuimos al metro, nos despedimos, empezamos a alejarnos, luego al mismo tiempo nos dimos la vuelta. Después de esa noche empezaron a verse constantemente. Paseaban, hablaban durante horas, se quedaban a dormir el uno en casa del otro. En su diario, Artyom escribió: una vez terminamos en un anticafé, sentados charlando. En un momento le dije: Tania, me he enamorado de ti. Ella respondió: sabes, yo también. En otoño prácticamente no se separaban. Pero entonces ocurrió algo que Artyom no podía esperar. Una semana antes de Año Nuevo, Tania confesó que no solo le gustaban los chicos, sino también las chicas. Pero añadió enseguida que eso no interfería en su relación. En el diario, Artyom escribió: me daba igual, porque estaba demasiado enamorado. El Año Nuevo lo celebramos los tres en mi casa. Desde ese momento la relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Artyom, intentando complacer a Tania en todo, poco a poco se volvió predecible y aburrido para ella. En su diario le presta especial atención a esto: dijo que se aburría, que no teníamos de qué hablar. Decidimos vernos una o dos veces por semana, no todos los días. Todo iba más o menos normal hasta una fiesta a la que fueron mis amigos. Tania empezó a hablar con un amigo mío, discutimos. Ese amigo la metió en nuestro grupo. El amigo se llamaba Dmitri. Y, según dijeron después los testigos, Tania, delante de todos los amigos de Artyom, mostraba señales de simpatía hacia Dmitri demasiado evidentes. Artyom no lo soportó, y se produjo un conflicto. Antes de ese momento, Artyom y Tania siempre pasaban tiempo a solas. Ahora Dmitri llevó a Tania a su grupo, donde estaban los amigos cercanos de Artyom. Y después de ese episodio, los viejos amigos de Artyom empezaron a distanciarse de él. Cada vez lo invitaban menos a las fiestas en las que Dmitri solía invitar a Tania. A partir de aquí la historia se vuelve aún más extraña e incomprensible. Tanto Artyom como Tania, debido a su edad, recordemos que tenían solo 19 años, no entendían del todo qué estaba pasando entre ellos ni a qué desenlace terrible podía conducirlos. En algún momento Tania quiso distanciarse de Artyom, pero por alguna razón no pudo hacerlo. Así lo escribió Artyom en su diario: me escribió que necesitábamos hacer una pausa, que había sentimientos, pero no ganas de continuar así. Dijo que estaba cansada de todo. Pero unas horas después me mandó otro mensaje diciendo que había vuelto a mirar nuestras fotos y que todavía no estaba lista para dejar todo eso así sin más. Al día siguiente vino a mi casa. Ese fue el momento en que podrían haberse separado. Pero los sentimientos seguían siendo mutuos y no lograron soltarse. Aunque quizás sería más correcto decir que los sentimientos seguían existiendo en Tania, y Artyom estaba enamorado de ella y así permanecería hasta el final. En mayo de 2016 Artyom escribió en su diario: una semana antes de los festivos de mayo fuimos todos juntos a una fiesta. Allí Tania se enfadó por mi comportamiento, decía que me le pegaba demasiado. Yo estaba triste, todos estaban algo borrachos y se lo pasaban genial. Al final yo también me emborraché y ya me dio igual. El 9 de mayo de 2016 el grupo volvió a reunirse. Artyom besó a Tania al despedirse. En su diario escribió que le gustó. Tania, en cambio, escribió a una amiga que fue desagradable y que se sintió violada. Por ese mensaje ya se entiende que probablemente Tania ya no sentía nada por Artyom. Y a partir de ese momento la situación empezó a adquirir un tono más oscuro e inquietante. En su diario, Artyom describía cómo su relación se deshacía ante sus ojos: hace poco volvimos a coincidir. Bebí mucho y a todos les molestaba mi comportamiento. Tania dijo que le daba asco verme. Me emborraché, estaba sentado llorando en la cocina. Me sentía fatal. Intentaba no escribirle, pero no podía evitarlo. La esperanza seguía ardiendo dentro de mí.
Un par de veces incluso hablamos normalmente y yo pensaba, ya está, todo volverá. Me equivocaba. Y en mi grupo, básicamente, todos me mandaron al diablo, y ella se quedó con ellos. Así son las cosas. Tania se quedó con ellos. Con sus amigos. Entre ellos Dmitri, por quien antes habían discutido. Un amigo de Artyom contó después de la tragedia a un medio ruso, se convirtió en su esclavo. La esperaba cada noche mientras ella salía de fiesta. La apoyaba cuando ella se sentía mal. Le pidió que no publicara fotos provocativas en su Instagram privado. Tania respondió, tu opinión no significa nada para mí. Ya no había sexo entre ellos. Pero tampoco ella podía o quería dejarlo ir. En algún momento, a pesar de todo esto, volvieron a encontrarse en el mismo apartamento. Tania, queriendo irse de casa de sus padres y empezar una vida independiente, alquiló un apartamento en la calle Kazakova. Al principio vivía con un chico, luego con una amiga. Durante ese periodo casi no se veían con Artyom, solo de manera casual, en fiestas en común. Pero ocurrió que los compañeros de piso de Tania se mudaron, y ella sola no podía cubrir el alquiler. Y aquí es donde incluso yo no puedo entender por qué, pero de todas las opciones posibles eligió a Artyom como compañero de piso. Para ese momento Artyom ya trabajaba en una empresa de IT y ganaba bien. Quizá por eso, o porque ella no quería vivir con un desconocido, la elección recayó en él. Artyom, por supuesto, aceptó, sin siquiera sospechar la tortura a la que él mismo se estaba sometiendo con esa decisión. Tania ni siquiera podía imaginar el peligro en el que se pondría por haber tomado esa decisión. Vivieron 2 años como compañeros de piso. Para Tania todo había terminado hacía mucho tiempo. Para Artyom, no. Tania trataba a Artyom como a un amigo y le contaba todo lo que ocurría en su vida personal. Por las noches se sentaban durante horas en la cocina a hablar, pero su relación nunca fue más allá de eso durante todo el tiempo que convivieron. Artyom, en cambio, cada vez sentía su impotencia y su incapacidad para influir en la situación o al menos marcharse. En su diario personal escribió lo siguiente, me estoy volviendo un poco loco. Paso horas tumbado en la cama y tengo algo parecido a sueños lúcidos. Sobre ella. Un amigo contó que una vez lo vio de rodillas, gritando al cielo, Dios, ¿por qué es tan tonta? En el verano de 2017 Artyom escribió en su diario que en él se había instalado el miedo de que un sentimiento como el que tenía por Tania no volvería a experimentarlo nunca más. En su nota de despedida, Artyom escribiría que cuidar de Tania se había convertido en el sentido de su vida. En diciembre de 2017 Tania ya había empezado a salir abiertamente con Dmitri. El mismo Dmitri por quien habían discutido en 2016. El que la había integrado en el grupo de Artyom. El que ocupó su lugar entre los amigos mientras Artyom se quedaba en casa esperando. Ahora Dmitri venía a su apartamento. Bebía con Tania. La besaba. Y Artyom miraba. El 7 de diciembre de 2017 Artyom escribió en su diario, ayer vino Artyom a casa. Bebimos todos juntos. Él y Tania decidieron ir a por cerveza. No querían llevarme. Pero el sábado se besaron y yo no quería dejarlos solos. Al regresar, Dmitri sentó a Artyom y a Tania en la cocina y les dijo que de una vez por todas aclararan que sentían el uno por el otro. Tania dijo que no veía en Artyom a un novio, pero que él era importante para ella y que no quería hacerle daño. Dijo que la única opción era mudarse para no causarse problemas mutuamente. Después de eso, volvieron a discutir. Decidieron separarse y mudarse. Y una vez más no lo hicieron. Los padres de Tania no tenían dinero para reformar su habitación, así que ella no podía volver a casa hasta el verano. El 10 de enero de 2018 Tania escribió a una amiga y le pidió que fuera urgentemente. Según ella, Artyom se había vuelto agresivo y se comportaba de manera inadecuada. Artyom no podía dejarla ir. Incluso tuvo un par de citas con chicas de Tinder. Pero eso no alivió su dolor. El 17 de enero escribió en su diario, hoy salí a pasear con una chica de Tinder, la acompañé a casa, la besé. Me siento mejor. Pero tengo la sensación de que volveré a caer y a revolcarme en mi sufrimiento. Desde el principio supe qué clase de persona era. Esto lo decía sobre Tania. Pero creía que algo cambiaría en ella. Pero no. Te amo. Pero no puedo seguir así, porque ya ahora es casi un infierno, así que lo siento. Desde los primeros días de enero comenzaron a aparecer en la cabeza de Artyom pensamientos aterradores que muy pronto se apoderaron de su conciencia. Así lo describió él mismo en su nota de despedida, me cansé de escuchar sus explicaciones sobre por qué no quería beber conmigo y de verla intentar ligar con mi amigo. Es insoportable ver lo bien que se llevan y darme cuenta de que soy demasiado diferente como para que tengamos una relación ni siquiera parecida.
Empecé a gestar esta idea desde los primeros días de enero y en mi cabeza imaginaba con todo detalle cómo sucedía. Creo que ya se imaginan de qué se trata. Medio año antes había comprado una cuerda para Shibari. Y lubricante. Estaban guardados, esperando su momento. La noche del 21 de enero de 2018 Tania salió a acompañar a Dmitri. Artyom se quedó en el apartamento. Esperando. Ella regresó alrededor de las 4 de la madrugada. Artyom oyó sus pasos en el pasillo y enseguida entró detrás de ella en la habitación y le dio un puñetazo en la cara. Luego otro. Y otro más. En su nota de despedida el asesino escribió, ella empezó a pedirme que me fuera. No me fui. Empecé a estrangularla. La estranguló con las manos. Luego con la cuerda, la misma, la de Shibari. Tania perdió el conocimiento. Su corazón seguía latiendo. Él la violó. En ese momento Tania aún estaba viva. Entonces tomó un cuchillo y le cortó la garganta. El pulso no desaparecía. Entonces la apuñaló por el lado izquierdo, entre las costillas. 2 veces. Ella se estaba muriendo. En ese momento volvió a violarla. Después se sentó frente al ordenador y comenzó a describir con todo detalle lo que había hecho. Ahora mismo está allí, en la habitación de al lado, y yo estoy sentado y sonriendo. Ni siquiera estoy seguro de haber estado en shock. Qué extraño, escribió Artyom, aparentemente sin comprender del todo lo que acababa de hacer. Escribió durante varias horas. Describió todo lo que había hecho. Explicó por qué. Pidió perdón a los padres de Tania, a sus propios padres, a sus compañeros de trabajo, a su psiquiatra. Artyom Sergeyevich, no entiendo por qué me ignoró las últimas veces que le escribí, pero no importa. Gracias por darme el contacto del psicólogo y por recetarme pastillas, al menos eso alivió un poco mi vida, escribió el asesino sobre su psiquiatra. Padres de Tania, perdónenme por haberles quitado a su única hija. La amaba, muchísimo, pero Tania era demasiado ella misma, y por eso todo terminó así, se disculpaba ante los padres de su víctima. Luego comió y volvió a la habitación donde ya yacía el cuerpo sin vida y volvió a mantener relaciones sexuales con él. Después el asesino se acostó a dormir. Al lado, en la habitación contigua, yacía el cuerpo. Al despertarse por la mañana leyó lo que había escrito el día anterior y añadió un par de párrafos más. En esos textos se ve cómo iba tomando conciencia de lo que había hecho. Saben, escribió Artyom, en este momento me he dado cuenta de lo que hice. Sentí frío y mis manos empezaron a temblar aún más. Dios mío, llegar a violar un cadáver. Matar a una persona es muy fácil, darse cuenta de ello no. Poco a poco Artyom empezó a pensar en quitarse la vida. En su nota de despedida escribió, en realidad no quiero mucho morir, porque en este mundo todavía hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero la situación es tal que difícilmente evitaré la cárcel, y si la evito, terminaré en un psiquiátrico, y eso es aún peor. Programó la publicación de su nota de despedida en redes sociales para la medianoche del 22 al 23 de enero. Se cortó en el brazo izquierdo la palabra hate. Tomó una gran cantidad de pastillas y las mezcló con alcohol. Luego tomó una segunda cuerda, aquella cuyo primer extremo había quedado en el cuello de Tania, y se ahorcó sobre la cocina. A su lado colgaba una fotografía de Polesaikin, un amigo que se había suicidado antes. A Tania la enterraron el 26 de enero en el cementerio de Sajarovskoye, en el distrito de Odintsovo. Acudieron amigos, compañeros de universidad, conocidos. A Artyom lo enterraron el 27 de enero en la sección musulmana del cementerio de Domodedovo. Solo asistieron sus familiares, sus padres, su hermano mayor Timur y su hermana menor. El 1 de febrero, junto a la casa de la calle Kazakova donde vivían Tania y Artyom, apareció un memorial improvisado. Los amigos de Tania llevaron flores, velas, fotografías, juguetes. Los colgaron de un árbol. En el árbol vecino alguien colgó una fotografía de Artyom con la inscripción Chico Luminoso. La arrancaron al día siguiente. Al árbol de Tania la gente seguía yendo. Llevaban flores. Al árbol de Artyom no iba nadie. En la universidad donde estudiaba Tania colocaron su retrato con una necrológica. En la universidad de Artyom no lo recordaron. Pero lo que más me impactó fue el inesperado desenlace de esta historia. En las redes sociales comenzaron a aparecer grupos dedicados a la memoria de esta terrible tragedia. Decenas, luego cientos. Los seguidores recopilaban fotos, conversaciones, capturas de pantalla. Discutían qué música escuchaban Artyom y Tania. Qué dulces les gustaban. Cómo se vestían. La prensa entrevistó a participantes de estos grupos. Una chica dijo, creo que me he vuelto un poco loca y no puedo evitarlo, pienso constantemente en ellos. Quiero meterme en sus pensamientos, en sus cabezas, en sus almas, y responder a la pregunta eterna, ¿por qué?
Otro participante explicaba, Artyom quería de ella sentimientos más profundos. Ella no lo necesitaba. Pero no la juzgo. La mayoría de los seguidores simpatizaban con Artyom. Lo llamaban sensible, frágil, un poeta talentoso. A Tania, en cambio, la describían como fría, insincera, promiscua. En el círculo de conocidos de Artyom existía su propio club de suicidas. 2 años antes, 5 de sus coetáneos se habían quitado la vida. Uno de ellos, Artyom Ratov, al que llamaban el samurái pelirrojo, en 2016 apuñaló a su novia y luego se practicó seppuku. Artyom Iskakov mencionó en su nota a los amigos hacia los que decía que se dirigía, Astin, Vasily, voy hacia ustedes, mis queridos amigos. Esta historia fue leída por millones. La nota de despedida, completa o en fragmentos, la vieron casi todos los que entonces tenían entre 15 y 25 años. Algunos vieron en ella una historia de desamor y locura. Otros, una historia de victimización y del derecho de una mujer a ser libre. Algunos la interpretaron como el fracaso de la psiquiatría. Otros, como una relación tóxica de la que ninguno de los dos supo salir.